en claro ciertos conceptos, ¿no? En forma general, ¿no? Nosotros sabemos que hay diferencias en cuanto a lo que es las características de la piel, tanto en un adulto como en un niño, ¿no? La piel del niño va a ser diferente. Esa piel es más delicada, ustedes mismos lo han visto, es más delgadita, es más rosadita, mejor hidratada, pero también pues se puede dañar fácilmente, ¿no? Es menos resistente a las agresiones y básicamente pues puede estar eh, 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 agredida por infecciones debido a que estos pequeñitos pues en sus primeras etapas de vida tienen escaso desarrollo inmunitario, ¿no? Y vamos a ver que hay capas en la piel, ustedes ya lo saben, tenemos la epidermis, la dermis y la capa de grasa subcutárea. Asimismo, tenemos que conocer de que la piel va a ser importante por algunas características que va a presentar, nos va a proteger, esa piel también va a almacenar agua y grasa, y ustedes saben que es catalogado como un órgano sensorial que nos va a regular la temperatura, que básicamente nos va a proteger impidiendo el ingreso de ciertos gérmenes, sobre todo de las bacterias, ¿no?, al organismo. ¿Se escucha? Sí, doctora. Gracias. Entonces, vamos a nosotros conocer o saber de que hay diferentes patologías, ¿no? Nosotros podemos hacer básicamente un diagnóstico de estas patologías basándonos en la clínica, ¿no? Cuando hablamos de afecciones dermatológicas, básicamente es la clínica, ¿no? Nuestra visión tiene que estar bien agudizada ahí para que nosotros podamos, pues, observar y poder, pues, plantear un diagnóstico. Hay ciertas afecciones como la dermatitis atópica, la urticaria, foliculitis, erisipela, celulitis, acné, prurigo, que son muy frecuentes en la etapa pediátrica, ¿no? Entonces, vamos a tener que conocer algunos de ellos, como en este caso, nuestra clase nos dicen que tenemos que saber acerca de lo que es dermatitis atópica, prurigo, acné, ¿ya? Entonces vamos a revisar estas patologías. En cuanto a lo que es epidemiología, hay ciertos gérmenes que van a ser característicos de acuerdo a la edad que tenga nuestro paciente. En todos los nenes que tengan menos de 12 meses, ustedes ven aquí, según este cuadrito, que va a predominar el Staphylococcus aureus, ¿no? En cada etapa, en realidad, está el Staphylococcus aureus a la cabeza, ¿no? En aquellos que tienen entre 1 a 5 años, entre los que tienen de 6 a 15 años, también está el Staphylococcus aureus, pero vemos de que en los primeros meses de vida esta prevalencia va a ser un poquito mayor, llegando hasta el 85.4%, y que después va a ir disminuyendo de acuerdo a cómo nuestro niño va creciendo, ¿no? De tal forma que cuando ya llega la etapa de 6 a 15 años, ¿no? Vemos que disminuye un poquito el porcentaje, pero igual sigue siendo alta, en un 76.4%. Luego tenemos el estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿no?, que también se presenta en los niños menores de 12 meses y estamos con un 3.4%. En ellos tenemos el Proteus mirabilis en un 2% y la Pseudomonas aeruginosa. De 1 a 5 años también está el estreptococo beta hemolítico en un 3%, casi parecido a la etapa de menos de 12 meses, pero ahí también entra a tallar lo que es el Haemophilus influenza, ¿no?, tipo B, en un 2%. Y de 6 a 15 años también vamos a tener este estreptococo
pero en un mayor porcentaje, miren, que aquellos niños que tienen menos de 12 meses y entre 1 a 5 años, ¿no? Y esto se incrementa en casi a un 6%. ¿Se escuchó? Sí, doctora. Ya, entonces aquí ahí están unas figuritas donde van a conocer, ya a recordar cómo es el Staphylococcus aureus, cómo es el Proteus, cómo es la Pseudomonas, ¿no? Que pueden afectar nuestra piel, ¿no? Hay ciertos factores de riesgo, sí, hay ciertos factores de riesgo que van a intervenir a que se desarrolle esta dermatosis, ¿no? Y vamos a tener que siempre preguntar o considerar, pues, por ejemplo, la obesidad, que tengan diabetes mellitus o como aquellos pacientes que sean pacientes oncológicos, que estén inmunocomprometidos, que hayan hecho uso y abuso de los antibióticos, que tengan algún trauma, algún antecedente quirúrgico reciente, los obesos también, ¿no? Tienen estos factores de riesgo, son para poder desarrollar esta dermatosis. Ahora, en la flora, en cuanto a lo que es la flora en piel, vamos a tener que hay flora normal permanente y una flora normal también transitoria. En la permanente tenemos, miren aquí, los gram positivos, el Corynebacterium, el Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus, el Micrococcus, el Propionibacterium. Y dentro de la flora transitoria pueden ser los gram positivos, los gram negativos. Y en los gram positivos también tenemos el Staphylococcus aureus, el Mycobacterium, ya el Streptococcus pyogenes, y dentro de los gram negativos pueden estar ahí pues la Escherichia coli a la cabeza, el Proteus, el Enterobacter, la Pseudomonas, el Acinetobacter, ¿no? Y de los anaerobios tenemos, por ejemplo, el Streptococcus, ¿ya? Miren aquí todos los gérmenes que podemos encontrar en nuestra piel. Ahora, cuando nosotros vamos a realizar un diagnóstico, como les dije en un primer momento, este diagnóstico sobre todo es clínico. Y este diagnóstico lo hacemos en base a una detallada historia clínica, ¿no? Con los antecedentes, con el relato bien realizado, ¿no? Haciendo preguntas pues a la madre en forma acertada para poder ir obteniendo los datos. Y esto se va a complementar con un adecuado examen físico, donde vamos a hacer la descripción detallada de cada una de las lesiones que podamos encontrar, ¿no? Ahora, pueden haber, por ejemplo, algunas áreas de necrosis, ¿no? Tenemos que ver si hay afectación sistémica en nuestros pacientes, si tienen comorbilidades, si hay muchas zonas de sensibilidad. Entonces, si se presentan estos casos, ya debemos de complementar esta historia y este examen ya con la realización de exámenes de laboratorio, quizás una radiografía, ¿no? Y si hay pues alguna complicación, nosotros tenemos que decidir si este paciente puede ingresar a hospitalizarse e iniciar una antibiótico-terapia empírica, ya sea endovenosa, o si no, pues todo está bien, ¿no? Podemos dar de alta al paciente con antibióticos vía oral, también en forma empírica, ¿no? Haciendo un régimen ambulatorio, ¿no? Entonces, esto es lo que podemos hacer frente a un paciente que nos presente algún tipo de lesión en la pielcita. Ahora, ¿qué exámenes podemos realizar dentro del laboratorio, no? Si estamos con alguna lesión, pues importante, podemos cultivar, ¿no? Y ese cultivo ustedes saben de que puede estar en un lapso de 3 hasta 5 días, ¿no? Y ahí recién, luego de haber iniciado una terapia empírica, podemos determinar a través del antibiograma si continuamos con ese antibiótico o de pronto ya tenemos que rotar a otro tipo de antibiótico.
¿Se escuchó? Sí, doctora. Ya. En la historia clínica, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Yo siempre pongo mucho énfasis en lo que es la realización de la historia clínica, porque eso es clave, no solamente para las patologías dermatológicas, sino para todas las patologías, no solamente también de los niños, sino también de los adultos, ¿no? Tenemos que hacer una adecuada anamnesis, vamos a tener que ver cómo se iniciaron las lesiones, cómo fue su evolución, tenemos que ver los antecedentes personales, familiares, ¿no? Dentro de los personales, saber si este niño es alérgico, si ha tenido algún tipo de enfermedad previa, enfermedades en la piel, o no cursa con una enfermedad previa y qué tratamiento está recibiendo, ¿no? Cuando nosotros ya examinamos a nuestro paciente, tenemos que ver las lesiones, ¿no? Tenemos que consignar datos de distribución de estas lesiones, cómo están distribuidas, cuál es su tamaño, su forma, ¿no? El color de las lesiones, si están húmedas o no están húmedas, si están íntegras o no, si tienen aumento de temperatura o no, ¿no? Entonces vamos a ver datos relativos a la morfología de las lesiones en este niño, ¿no? Cuando hacemos la exploración física. Y ahí podemos encontrar entonces lesiones llamadas primarias o lesiones secundarias, ¿no? Y las lesiones que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, son una mácula, ¿no? En la mácula, como esta figura nos señala, la mácula es plana, ¿no? Hay un cambio de coloración en la piel, pueden ser máculas hiperpigmentadas, ¿no? De color marroncito, o pueden ser máculas hipopigmentadas, que generalmente se presentan de un color blanquecino. Pero básicamente estas lesiones son planas y no son palpables. A diferencia de la pápula, ¿no? Las pápulas son lesiones redondeadas, son lesiones elevadas, pero son sólidas, ¿no? Son sólidas y tienen más o menos 1 centímetro de diámetro o un poquito menos. Y la vesícula, como esta figura, ¿no? Es una lesión elevada, ¿no? Pero sí está llena de líquido, puede ser redondeada, también menos de 1 centímetro de diámetro, pero está llena de líquido, de un líquido claro. Ahora, cuando nosotros hablamos de ciertas patologías dermatológicas, hay lesiones características en ellas. Pueden haber lesiones maculopapulares o pueden haber lesiones papulovesiculares. Las lesiones maculopapulares van a ser características en ¿qué patologías? Por ejemplo, el sarampión, la rubiola, la mononucleosis, la fiebre escarlatina, el eritema infeccioso y las papulovesiculares, ¿no? Ahí hay vesículas, van a ser características en la varicela, en esta enfermedad que está ahorita de moda, en la enfermedad de mano, pie, boca, en el herpes zóster podemos encontrar este tipo de lesiones papulovesiculares. ¿Se escuchó? Sí, doctora. Sí, doctora. Atentos, por favor, atentos. Ya, entonces, vamos a entrar a ver, a conversar sobre lo que es la dermatitis atópica, ¿no? Esta es una patología muy frecuente en la edad pediátrica. ¿Y quiénes creen ustedes que debería ser la persona que pueda cumplir un papel esencial en esta patología y por qué? A ver, ¿quién me dice eso? ¿Quién me responde la pregunta? ¿Los padres, doctora? Los padres. ¿Por qué los padres? Porque justamente los padres van a saber si su hijo ha tenido contacto con algún alergeno, en este caso, que es lo que va a producir la dermatitis atópica.
Bien. ¿Quién más? A ver, ¿qué otra opinión? Una segunda opinión. ¿Nadie más? A ver, chicos. Bueno, doctora, en algunos casos también puede ser un cuidador principal si es que no están los padres. Muy bien. Bueno, básicamente sí, ¿no? Los papás, ¿no? En el caso de la dermatitis atópica, pues ellos son los que deben de cumplir un papel muy importante en lo que es el manejo de esta enfermedad, claro, de la mano con el especialista que es el dermatólogo pediatra, ¿no? Los padres tienen que saber cómo es la evolución de esta patología porque se presenta tanto en la edad de lactante, en la edad infantil, en la adolescencia, ¿no? Donde en algunos casos puede remitir, ¿no? Puede hacerse o de pronto más leve, ¿no? Pero sí, los papás tienen que saber todo lo que es las complicaciones, sobre todo que pueden presentar estos pacientes y brindarle una adecuada calidad de vida a estos pacientitos, ¿no? En relación a los casos de infecciones de la piel y tejidos blandos en los pacientes pediátricos, ¿no? Ustedes saben que son muy frecuentes. Entonces, hay ciertos factores de riesgo para ser afectados, ¿no? Por las patologías de la piel. Entonces, ¿cómo se podría prevenir esto? ¿Cuáles son esos factores de riesgo? ¿Quién me puede decir? En infecciones de la piel y de los tejidos blandos. Doctora, creo que un factor de riesgo podría ser la mala higiene, ¿no? Y cómo prevenirla, pues manteniendo el higiene diario, y más en los niños, pues, ¿no? Que todos se llevan a la boca, tocan muchas cosas, comen con las manos sucias a veces, ¿no? Muy bien. ¿Qué otro factor de riesgo conoce? ¿Otra opinión más? Superficiales de la piel, por ejemplo, el rascado, el prurito. Claro, también, bueno, ese es un factor de riesgo importante, ¿no? En el tipo de acuerdo al tipo de piel que tenga nuestro paciente, si es una piel muy seca, ¿no? Como en el caso de la dermatitis atópica, ¿no? El intenso prurito que presentan estos pacientes conllevan a que haya pues lesiones, haya desfacelaciones y por ende se puede infectar, ¿no? Y puede pues complicarse y producir hasta una celulitis, ¿no? Entonces, hay factores que tenemos que tener en consideración, tenemos que tener en cuenta para poder manejar a estos pacientitos. Bien, entonces, hablando ya sobre la dermatitis atópica, ¿no? Tenemos que conocer varias cositas, ¿no? La dermatitis atópica es una enfermedad que va a ser básicamente hereditaria, ¿no? Papá atópico, mamá atópica, el hijo también puede ser atópica, ¿no? Es una enfermedad inflamatoria que causa mucho prurito, un prurito pues durante toda su vida, ¿no? Y puede ser de curso recidivante, puede remitir, pero nuevamente puede presentarse. Generalmente va a afectar pues a los menores de 5 años, ¿no? Y más aún están afectados pues los pacientitos de menos de un añito, ¿no? En el primer añito, un 70% de estos pacientitos son afectados, ¿no? Claro, aquellos que tengan carga genética y que estén predispuestos a desarrollar la dermatitis atópica, ¿no? Miren, en los casos de gemelos, según algunos estudios, ¿no? Los gemelos monocigóticos pueden ser afectados hasta en un 80%, ¿no? Este es un trastorno crónico, estos
significa de que todos los síntomas que se pudieran presentar pueden ser muy prolongados, pueden durar mucho tiempo, ¿no? Pero también nos dicen de que conforme nuestros niños van creciendo, puede ir desapareciendo esta patología, ¿no? Hay manifestaciones clásicas de atopía, como lo vamos a ver, ¿no? En ciertas partes del cuerpo, y generalmente está asociada, ¿no? Con problemas de rinitis, con problemas de broncoespasmo o asma, ¿no? Con problemas de eczema, ¿no? Hay una triada clásica que se presenta en el paciente atópico, ¿no? Ustedes siempre tienen que preguntar si ven por ahí una piel seca y lo catalogan como una dermatitis atópica quizás, ¿no? Tienen que preguntar si este niño sufre de alergias, tiene rinitis, tiene broncoespasmo, porque generalmente van de la mano. ¿Está bien? Entonces, estas son las características que hay que tener en consideración de la dermatitis atópica. Ahora, en cuanto a lo que es la etiología, nos dicen pues que esto es desconocido, ¿no? Pero puede haber por ahí una interacción compleja entre la desregulación inmune, una disfunción de barrera y el medio ambiente. Hay gran predisposición genética, como ya les he manifestado, pues la mayoría de los pacientes pueden tener antecedentes familiares, antecedentes personales de atopía, y generalmente va a empezar pues en los primeros meses de vida, puede empezar en la etapa de lactante, ¿no? En la etapa de infancia, infantil, ¿no? O se puede prolongar hasta la adolescencia, ¿no? Generalmente van a ser afectados en un 90% aquellos niños que tengan menos de 5 años de edad, ¿no? Y tenemos que saber que los niños que tienen el diagnóstico de una dermatitis atópica, ¿no? Pueden ser muy susceptibles a ciertas bacterias o virus, ¿no? A que sean afectados por bacterias o virus, ¿no? Ciertas bacterias o virus. ¿Y qué pasa? Que ahí, como habíamos visto, en la piel generalmente tenemos el estafilococo aureus, ¿no? En todas las etapas está el estafilococo a la cabeza, ¿no? Entonces, estos pacientes pueden tener un aumento de la adherencia de estafilococo aureus a la piel, ¿no? Hay una reducción de la producción de péptidos antimicrobianos, ¿no? Y esto puede explicar que haya pues una alta tasa de colonización e infección debida a este estafilococo, ¿no? Hay una función también, o puede haber una función alterada de las células T, y esto explicaría pues la predisposición de los niños a desarrollar molusco contagioso o algún tipo de eczema, ¿no? Hay un daño de la piel, miren acá en esta figurita, ¿no? Hay una pérdida de la barrera de la piel, ¿no? Entonces se pierde esa barrera, hay entrada de antígenos, ¿no? Hay entrada de alergenos, y se va a activar el TH1, el TH2, y viene toda la cascada inflamatoria, ¿ya? Entonces, tenemos que tener en consideración todo lo manifestado. Ahora, algunos datitos en lo que es la epidemiología, pues es variable, ya le habíamos le había manifestado que se presenta sobre todo en niños menores de 5 años en un 90%, y en los menores de 1 año en un 70%, está asociada a las malarinitis en un 20 a 60%, hay siempre antecedentes familiares de atopía o antecedentes personales hasta un 70%, ¿no? Pueden ser leves, moderadas o severas, pues las leves menos mal que son las que se presentan con mayor frecuencia, casi en un 70%, ¿no? Y pueden experimentar los niños a partir de los 11 años, pueden experimentar una remisión clínica, ¿no? Más o menos de un 70% es lo que dice la literatura. ¿Cuáles son los factores de riesgo, no?
que haya una mutación de la filagrina, nos mencionan. ¿Y qué es la filagrina? La filagrina es una proteína estructural que es básica para el desarrollo y mantenimiento de la barrera cutánea. Entonces aquí en estos pacientitos puede haber una mutación de esta filagrina. Hay antecedentes familiares de atopía, eso también es un factor de riesgo, que crían animales como el gato y el perro, que hay algunos patógenos rurales, como las granjas, leches que no han sido pasteurizadas, también son factores de riesgo. ¿Se escuchó? Sí, doctora. ¿Qué debemos de preguntar en estos pacientes? En estos pacientes, como siempre les menciono, ¿no? Al momento de hacer una historia clínica tenemos que saber qué vamos a preguntar, ¿no? Entonces, ¿qué preguntamos? Preguntamos cuándo inició la enfermedad, cómo ha sido el patrón de estas lesiones, de la severidad, si le causa prurito o no, si está irritable ese niño, si tiene el sueño alterado porque ya está con mucho prurito, ¿no? Algunos factores que puedan haber desencadenado las lesiones, qué impacto, ¿no? Tienen estas lesiones en la vida diaria del niño, cómo es su alimentación, cómo ha sido su crecimiento y desarrollo, si ha habido una respuesta, pues algún tratamiento que le hayan administrado o no ha habido respuesta, si hay historia personal o familiar de atopía, si hay comorbilidades también que pueden ser atópicas o no atópicas, ¿no? Y si hay algún tipo de infección que esté presentando nuestro pacientito. En la clínica, ¿no? Como ya se manifestó también, pues básicamente hay prurito. Entonces, si hay mucho prurito, el paciente se rasca y este rascado puede provocar escoriaciones y secundariamente, pues la piel se puede liquenificar, se puede engrosar. En los bebés, en los más pequeñitos, ¿qué se va a afectar? Se va a afectar, miren acá, la cara, sobre todo la cara, ¿no? El tronco y las extremidades en la parte extensora. La apariencia de las lesiones van a variar según la edad, sí, van a variar según la edad. Nos hablan también que es de acuerdo al origen racial del paciente. En la infancia, esas lesiones ya no se van a concentrar en la parte extensora como en los bebés y niños pequeños, sino se van a concentrar en las áreas de flexión. ¿Y cuáles son esas áreas de flexión? Son la fosa antecubital, la fosa poplitea, pueden ser las muñecas, los tobillos. Tengan presente lo que les estoy diciendo, ¿ya? Hay algunos niños que también nos pueden presentar lesiones redondeadas, lesiones costrosas, ¿no? Tipo eczema, ¿no? Y ya en los más grandecitos se pueden presentar estas lesiones y en ellos también pueden estar afectados los pies, ¿no? Cosa que quizás en los más pequeñitos no ocurre esta afección en pies. Entonces, tenemos una clínica característica de acuerdo a la edad que nos presente nuestro paciente. Estamos hablando de la dermatitis atópica del lactante, de la dermatitis atópica infantil y de la adolescencia. Tenemos que en la del lactante, ¿cuándo va a iniciar? O se considera entre los 2 meses y los 2 años de vida. La infantil entre los 2 años y los 12 años y la de la adolescencia pues a partir de los 12 años en adelante. Las lesiones, ¿cómo van a ser en la dermatitis atópica del lactante? Hay un eczema seborreico, ya le voy a mostrar las fotitos. Pueden haber pápulas eritematosas, edematosas, pueden haber exudados, pueden haber algunas costras, pero básicamente hay seborrea, ¿ya?
A partir de los 2 añitos, ¿no? Que es la DEA infantil, también hay eczemas, pero estas eczemas ya no es con seborreas, sino son con vesículas. Hay mucho prurito, hay erosiones por el intenso prurito, ¿no? Hay exudación y se puede liquenificar y también, por ende, puede haber una sobreinfección bacteriana y es conocida como el impétigo. En la pubertad, ¿no? Hay placas de liquenificación o liquen crónico, la piel se halla engrosada, hay un aumento reticulado de la piel. ¿Dónde se localiza? Esa es otra característica. En el lactante, generalmente, como les había dicho, está en el rostro, en el tronco y las superficies extensoras de las extremidades. Y en el infantil, pues puede ser en las áreas de flexión, como la fosa antecubital hipoplitea. Puede pues también afectarse los pies, podría ser en algunas ocasiones, pero básicamente esto es clásico en los más grandecitos, ¿no? También se afectan las áreas de flexión y podemos encontrar dermatitis en las manos. Miren acá, en esta figura hay un área liquenificada, eritematosa en la fosa antecubital en un niño con dermatitis atópica. Este es un área redondeada, ¿no? Es una lesión característica llamado eczema numular. Y aquí tenemos pues unas máculas planas, lesiones planas, hipopigmentadas, son lesiones blancas. Y esto es característica de la pitiriasis alba, ¿ya? ¿Se escuchó? Sí, doctora. Sí, doctora. Y miren aquí están ya las fotitos, ¿no? Esta, por ejemplo, es la del lactante que les había manifestado, que las lesiones básicamente son eczematosas, ¿no? Exudativas. Y van a ver ustedes que en los pequeñines, en los menores de 1 año, las mejillas son las más afectadas, ¿no? Las más afectadas son las mejillas, el cuero cabelludo, ahí podemos encontrar las áreas de seborrea y también las zonas de extensión, como les había dicho. Aquí en la infantil, miren para que conozcan las flexuras, o sea, en las flexuras está la afectación, ahí puede haber un eczema subagudo, ¿no? También se puede afectar la zona periorbitaria, peribucal y el dorso de las manos. Ya en los más grandecitos, ¿no? Ya hay un eczema, pero crónico. Hay áreas de liquenificación, ¿no? Pueden estar afectados, pues, los dorsos de manos y pies, ¿no? Ahí están los pies, como les manifestaba, y las flexuras. Aquí está, mejor, ya ustedes saben que todo lo que es dermatológico lo aprendemos mejor cuando vemos al paciente, cuando vemos las fotitos de los pacientes. Y aquí estamos con la dermatitis atópica del lactante. Miren aquí, sabemos que se presenta hasta los 2 años, ya les había dicho. Hay lesiones a nivel facial, ¿no? Y básicamente, miren aquí esta área nasogeniana está respetada, es tipo eczematoso, ya saben ustedes, exudativo, ¿no? Se puede afectar la región anterior del tórax, la región deltoidea, la cara externa de los muslos y las piernas, acá estamos, ¿no? La cara interna, pero también se pueden afectar el dorso de las manos, ¿no? Por ahí también nos dicen los piecitos, ¿no? Las zonas malleolares, ¿no? También las zonas de extensión, ¿no? Puede haber un eczema seborreico, ¿no? A nivel del cuero cabelludo, hay pápulas eritematosas, edematosas, a veces hay zonas de erosión, zonas de exudación y de costras. En la dermatitis atópica infantil, ¿no? Tenemos niños de 2 años hasta los 12 años, ¿no? Las lesiones, ¿cómo van a ser? Sobre todo en las áreas de
flexión, ¿no? A nivel antecubital y popliteo, a nivel de los párpados, el pliegue retroauricular alrededor de la boca, hay erosiones, exudación, costras, áreas de liquenificación y puede haber la sobreinfección bacteriana, como es el impétigo, no pueden haber infecciones virales, como es el molusco, o pueden haber afecciones fúngicas, ¿no? Aquí, ¿qué tenemos que buscar? Tenemos que ver los criterios menores para que se catalogue como una dermatitis atópica, ¿no? Puede haber una queratosis pilar, el dermografismo blanco, la pitiriasis alba, el tercer pliegue en párpado inferior, que es la de Denny Morgan, el prurito que se presenta con el ejercicio debido a la sudoración que se presenta, ¿no? La cerosis intensa, ¿no? Tenemos que buscar los criterios menores para poder también hacer nuestro diagnóstico de dermatitis atópica. ¿Se escuchó? Sí, doctora. Sí, doctora, sabido. Ya, y aquí tenemos la dermatitis atópica del adolescente y también del adulto, ¿no? Del adulto joven, ¿no? Que a veces pues no puede estar presente porque ya les dije que llegado a los 11 años puede empezar a remitir más o menos en un 70% de los pacientes, ¿no? Esta es típica entre los 12 y los 26 años, pero puede permanecer durante toda la vida, ¿no? Todos nosotros, pues hay un gran porcentaje que sufrimos de dermatitis atópica, es la continuación de la fase del niño, pueden haber placas que son engrosadas, áreas de liquenificación, una cerosis marcada, ¿no? ¿Y dónde se van a presentar las lesiones? Predominantemente a nivel de la nuca, de la cara, del cuello, del tórax, las flexuras, ¿no? Tanto de miembros, muñecas, dorsos de manos, y acá ya podemos ver, ¿no? Clásicamente las afecciones a nivel de los pies, ¿no? Aquí, ¿qué podemos ver? Que debido a que esta enfermedad ya se ha hecho crónica, ¿no? Porque lo debe tener desde la etapa del lactante, ¿no? Hay mucho rascado durante tanto tiempo, esta piel se puede modificar, ¿no? Y esta piel puede adoptar un aspecto más reticulado, más marcado pues en las flexuras, la piel está gruesa, pueden haber áreas hiperpigmentadas, pueden haber numerosas escoriaciones, ¿no? Ya cambia el aspecto de la piel en estos pacientes con dermatitis atópica de larga data, ¿no? Aquí están nuevamente las imágenes. Miren esta imagen. A ver quién me dice qué cosa es esto, esta imagen. Chicos, ¿qué hay en el cuero cabelludo en la etapa del lactante? ¿El eczema, doctora? El eczema, y puede haber una dermatitis seborreica, por acá se ve más o menos, ¿no? Que son como unas costritas medias amarillas, ¿ya? Pero hay bastante eczema en este paciente, ¿ya? Y generalmente ocurre a nivel del cuero cabelludo. Miren aquí la mejilla, en esto es lactante, ¿no? Cómo está afectada esta mejilla, son costras húmedas, ¿no? Estas mejillas están enrojecidas, ¿no? Hay escoriaciones, ¿ya? Aquí es otra afectación de la dermatitis atópica. Miren aquí, es un área que está liquenificada en la fosa poplitea, ¿no? Aquí pues hay un frotamiento que es crónico, ¿no? El paciente ya con una dermatitis de larga data. Y miren aquí, básicamente el paciente está llorando, está irritable porque todo le pica, todo el cuerpecito le pica y como son niños, juegan, saltan, se llena de sudor y peor se exacerba ese prurito. Ya hay picor grave en algunos pacientes que ya no pueden dejar de rascarse. Y miren aquí estas lesiones en las flexuras popliteas, ¿no? En una dermatitis atópica de la infancia, y aquí le está la afectación de las manos, ¿no?
hay una dermatitis de la mano, en la palma básicamente, en un adolescente con dermatitis atópica. ¿Se escuchó, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto. Entonces aquí vamos a ver que la dermatitis atópica puede tener una fase aguda o una fase crónica. En la fase aguda vamos a ver el eczema, hay pápulas que son eritematosas, ¿no? Que son muy pruriginosas, hay exudación, ¿no? Escoriaciones, prurigo, ¿ya? Miren acá algunas vesiculitas, están algo edematizadas, hay eritema, coloración rojiza, y en una crónica, pues ya podemos encontrar áreas liquenificadas, ¿no? Hay placas mal definidas, ¿no? Hay pliegues, ¿no? Miren cómo está la piel, está totalmente seca, ¿no? Eso va a ser característico de estas dermatitis que son crónicas. Ahora, para hacer un diagnóstico, podemos basarnos también en unos criterios, ¿no? Los llamados criterios de Hanifin y Rafja, ¿no? Para hacer un diagnóstico de dermatitis atópica, y se han establecido criterios mayores y criterios menores. Ya hemos mencionado algunos de los criterios menores, y dentro de los criterios mayores básicamente está el prurito. El prurito a la cabeza, ¿no? También tenemos que ver la morfología y distribución característica, ya sabemos de acuerdo a la etapa de vida, cómo van a ser esas lesiones, dónde van a estar ubicadas, ¿no? Y tenemos que saber que esta patología tiene un carácter crónico, recidivante, y otro criterio mayor es que hay una historia personal o familiar de atopía. Dentro de los criterios menores, ¿no? Está la cerosis, la ictiosis, la IgE que está incrementada cuando le hacemos un dosaje de IgE, y edad precoz de inicio de síntomas, ¿no? Tendencia a infecciones cutáneas, ¿no? Eczemas de pezón, keilitis. Miren acá el pliegue infraorbitario de Denny-Morgan, ¿no? Que haya ojeras, oscurecimiento pues periocular, pitiriasis alba, lo que habíamos visto también, prurito provocado por la sudoración, también ahí, bueno, se presenta, ¿no? Intolerancia a la lana, ¿no? Dermografismo blanco, ¿no? Estos son los criterios que tenemos que tener en cuenta. Han de cumplirse 3 o más criterios mayores y 3 o más criterios menores, ¿no? Para hacer el diagnóstico de dermatitis atópica. Aquí tenemos algunas formas de los criterios menores. Miren acá las máculas hipopigmentadas, características de pitiriasis alba, ¿no? Esas características que se presenta en la dermatitis atópica, ¿no? Cuando vean a los niños que presentan esas lesiones, ya van a saber que es un criterio menor de la dermatitis atópica. Tenemos la queratosis pilar, miren acá, pequeñas papulitas, ¿no? Que pueden presentarse también en el rostro, pueden presentarse en los miembros superiores. Miren acá las ojeras, ¿no? La piel seca que presenta este paciente, la hiperkeratosis folicular, ¿no? Tenemos la keilitis, ¿no? La dermatitis palmar, tenemos la dermatitis plantar, el dermografismo blanco, ¿no? Nosotros hacemos una pequeña presión a nivel de la piel y quedan estas líneas, eso es el dermografismo blanco. ¿Se escuchó? Sí, doctora. ¿Cómo va a ser el tratamiento, no? Es un tratamiento que puede hacerlo el médico general, es un tratamiento que puede hacerlo el pediatra de pronto, pero a la larga tenemos que hacer la referencia con el dermatólogo pediatra porque es una patología, ¿no? Como hemos dicho, que es crónica, no recidivante,
¿no? Y que tiene que tener un manejo adecuado y un seguimiento adecuado, ¿no? Entonces, nosotros podemos dar unas recomendaciones, pero tiene que ser derivado este paciente al especialista. ¿Qué tenemos que hacer? Educar, ¿no? Tanto a los familiares como al propio paciente, ¿no? Si es que la edad lo permite, ¿no? Tenemos que evitar aquellos factores que sean desencadenantes, tratar de modificarlo quizás en la medida de lo posible, ¿no? Quizás un estilo de vida adecuado, ¿no? Evitar de que haya algún tipo de lesión en la piel, ¿no? Tenemos que hacer un control y eliminación del ciclo que es comezón, rascado, o sea, me pica, yo me rasco, me pica, yo me rasco, eso hay que tratar de evitarlo, ¿no? Porque más se van a exacerbar estas lesiones, ¿no? Tenemos que mantener una barrera óptima, ¿no? En la pielcita, ¿ya? ¿Y por qué debemos tratar esta dermatitis atópica, no? Porque tenemos que tratar para poder aliviar los síntomas, ¿no? Tenemos que reducir las recurrencias, tenemos que hacer un control de esta patología a largo plazo, modificar su evolución, de pronto que tenga algún tipo de complicación. Tenemos que tratar de mejorar la calidad de vida de estos pacientes, porque en realidad a veces, como les he manifestado, el prurito es tan intenso que incluso no les deja dormir, se levantan por las noches, ya están irritables. Entonces tenemos que mejorar esa calidad de vida. ¿Se escuchó? Sí, doctora. Sí, doctora. En cuanto a lo que es el tratamiento, gracias chicos, chicas, en cuanto a lo que es el tratamiento, si yo tengo una piel seca, entonces yo necesito de que esa piel esté hidratada, ¿no es cierto? Entonces yo puedo iniciar un abordaje, ¿no? Con la hidratación de la piel, ¿no? Tenemos que hacer el baño de estos pacientes, de pronto sí en forma diaria, pero los baños no tienen que ser tan prolongados, ni tenemos que usar aguas muy calientes, no, algo al medio ambiente, si se puede, ¿no? El agua fría, ¿ya? Pero no puede estar el paciente durante tanto tiempo sumergido en el agua, ¿no? Porque esto empeora estas dermatitis, ¿no? Entonces, eso tenemos que evitar. Hay que usar jabones que no sean cosméticos, ¿no? Hay jabones que son muy agresivos, que no son, pues, especiales para este tipo de dermatitis, ¿no? Hay algunos jabones de marcas reconocidas, dermatológicas, ¿no? Sobre todo, pues, en aquellos pequeñines podemos usar jabones especiales, ¿no? Para el cuidado del cuerpecito, del cabellito, ¿no? Pero no pues marcas cosméticas, todo tiene que ser dermatológico. No tenemos que secar fuertemente o frotar fuertemente la piel del bebé con las toallas, ¿no? Solamente debemos de dar pequeños toques, ¿no? En forma suave. Y también podemos aprovechar que mientras la piel esté húmeda, colocarle sus cremas hidratantes para que se logre una mejor absorción, ¿no? Entonces, podemos usar unas cremas hidratantes, también dermatológicas, pues en la parte, digamos, en la parte comercial, tenemos varias marcas como el Eucerin, el La Roche, el Listin, ¿no? Hay cremas hidratantes especiales para este tipo de patología, como el Atopic Control de Eucerin, ya es una crema hidratante, ¿no? Que podemos usar en nuestros pacientes. Ya en algunos casos, y generalmente, particularmente yo lo derivo con el dermatólogo cuando es un poco reacio, donde el paciente ya tiene que usar pues algunas cremas en base a corticoides, ¿no? Como la betametasona, pero esto tiene que estar bien vigilado, ¿no? Para evitar algunas complicaciones, ¿no? Por eso que estos pacientes ya cuando no responden a las primeras medidas,
que nosotros indicamos pueden ser derivados al dermatólogo pediatra. ¿Se escuchó? Sí, doctora. ¿Y cuáles son los agravantes de la dermatitis atópica? ¿No? Tenemos que saber que hay algunos factores que agravan esta dermatitis. Ya hemos visto que si nosotros dejamos pues en el baño durante mucho tiempo, usamos agua muy caliente, se puede agravar esta dermatitis atópica. También tenemos que tener cuidado con el tipo de secado que le brindemos a la piel, ¿no? Ya hemos visto de que no tiene que ser muy fuerte, ¿no? De repente con ciertos toques, tratar de secar la piel, ¿no? ¿Qué jabón vamos a usar para poder bañar a nuestros pacientitos? ¿No? Un jabón cosmético puede agravar esta dermatitis atópica. El sudor puede agravar esta dermatitis atópica. También el estrés, la ansiedad, de que haya una infección bacteriana secundaria, ¿no? O también que haya una infección tanto por virus o por herpes, ¿no? Por el virus del herpes se puede, pues, agravar una dermatitis atópica, ¿no? Entonces, tenemos que tener en consideración estos factores y tratar de modificarlos. ¿Está bien? Entonces, esta patología es muy frecuente, ¿no? Y tenemos que básicamente tener en consideración, pues, en qué etapa se encuentra nuestro pequeño, ¿no? Y cuáles van a ser las lesiones características que van a presentar de acuerdo a las etapas. ¿Está bien? Ahora pasamos a otra patología que también es frecuente, ¿no? Pero en cierta etapa de vida de nuestros pequeños, que es el acné, ¿no? El acné es una enfermedad inflamatoria a nivel del bulbo piloso. Es muy frecuente o más frecuente en la etapa de la adolescencia, ¿no? Y en los jóvenes, ¿no? De 12 a 18 años hasta un 80%. En los adultos también se puede presentar, pero el porcentaje es menor, ¿no? Puede ser entre un 10 a 20%. Y es más frecuente en los adolescentes de sexo masculino que en las mujeres, ¿no? Después de la adolescencia, pues se puede invertir la prevalencia. En cuanto a lo que es la etiopatogenia, bueno, podemos ver que hay una alteración a nivel de la secreción sebácea por acción androgénica, hay un aumento de la secreción y esto va a modificar la composición, se puede obstruir el folículo piloso por hiperkeratosis y secundario a eso puede haber un sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Con el Cutibacterium agnes y puede estar en relación el uso de corticoides. Miren acá, hay acumulación de células, hay aumento de la producción de sebo, ¿no? Hay bloqueo del poro e invasión bacteriana, hay inflamación y secundariamente pues hay la aparición del acné. En cuanto a la clínica, ¿no? Acá tenemos la región frontal de un paciente, ¿no? Vamos a ver que básicamente hay la presencia de los llamados comedones y estos comedones pueden ser abiertos o pueden ser cerrados, ¿no? Aquí estamos viendo en la flechita comedones abiertos, ¿ya? Puede haber pápulas, pueden haber pústulas o pueden haber quistes que deja escara y cicatriz. Miren acá, aquí ya tenemos los comedones cerrados, también en la frente de un paciente, miren la flecha, ¿no? Son áreas, pequeñas papulitas, medias blanquecinas, ¿ya? Son los comedones cerrados. ¿Se escuchó, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Listo. Y aquí, miren acá, hay lesiones inflamatorias ya, ¿no? Hay pápulas eritematosas, miren aquí, hay pústulas o pueden haber también nódulos, ¿no? Y este paciente va a ser catalogado como portador de un acné moderado, ¿ya? Entonces pueden haber hasta cicatrices, ¿no? Porque son pacientes de pronto que ya ha habido agresión de la piel y ya se forman hasta cicatrices,
¿no? Por eso es muy recomendable, ¿no?, hacer educación también en estos pacientes para evitar, ¿no?, complicaciones a futuro, ¿no?, que puedan también interferir en la calidad de vida de estos pacientes, tienen que requerir asistencia psicológica, ¿no?, por las consecuencias que pueden presentar debido a la gravedad que puede tener este acné. Y los tipos de acné puede ser un acné pues leve, puede ser un acné de acuerdo al grado, puede ser leve, moderado, severo. En el leve vamos a ver los comedones, ¿no? Solamente los comedones. Y ya hemos visto que los comedones pueden ser abiertos o pueden ser cerrados, los comedones, ¿ya? En el acné moderado, ¿qué puede haber? En el acné moderado pueden haber comedones también, pero ya también hay pápulas, ¿ya? Pápulas. Y en el severo, ¿no? ¿Qué hay acá en el severo? Pueden haber pápulas, pueden haber pústulas y pueden haber quistes o nódulos. Ese es en el acné severo, ¿ya? El acné vulgar, ¿no? Según el tipo de acné, es el más frecuente en los adolescentes, ¿no? Y hay otro que se llama nódulo quístico, ¿ya? Eso ya es un poquito más complicado, pero el más frecuente es el acné vulgar. En cuanto al tratamiento, también nosotros podemos llegar hasta cierta fase, digamos, de tratamiento y podemos de pronto, pues, dar algunas indicaciones en el acné leve, ¿no? Con tópicos como retinoides, isotretinoína tópica, ¿no? Antisépticos locales, pero ya en el moderado y ya en el severo, ¿no? Creo que tenemos que hacer la referencia respectiva o la interconsulta a lo que es dermatología pediátrica, ¿no? En el moderado puede haber un tratamiento tópico, también sistémico. Podemos usar doxiciclina, ¿no? O también podemos usar macrólidos. Y en el severo tenemos que usar pues ya la isotretinoína oral, ¿no? Pero esto de acá puede afectar pues el perfil lipídico, puede detener el crecimiento del adolescente, puede producir osteoporosis, ¿no? Depresión. Entonces tiene que tener un manejo muy fino, ¿ya? El manejo del acné, pues es, también yo le digo que tiene que entrar a tallar ahí pues el pediatra, el dermatólogo pediatra, el psicólogo, ¿no? Porque a veces es un poco complicado, sobre todo en estos adolescentes, ¿no? Que cuidan mucho su aspecto, entonces a veces se deprimen incluso. Y tenemos que tener mucho tino, mucho cuidado en lo que es su tratamiento. Hacer el diagnóstico correcto y desde que ya vemos algunos comedones por ahí, ¿no? Que está empezando ese acné, pues darle las recomendaciones necesarias para que se ponga en tratamiento, ¿no? Y evitar las complicaciones. ¿Se escuchó? Chicos. Sí, doctora. Listo. Y ahora tenemos otra patología que justamente me acaba de llegar hace unas horas acá a la emergencia, ¿no? Bueno, en realidad el padre trae a su pequeña de 3 años porque le ve con lesiones en el cuerpo y me dice, ¿no? Tiene lesiones sobre todo en los brazos, en las piernas, doctora, y mire, eso se lo está, así son sus palabras, se le está hinchando, se está poniendo rojo y le pica bastante. Entonces, si tienen varias partes y sobre todo tienen los brazos y en las piernecitas, en todo lo que ha estado expuesto, y algunas tienen la carita. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Y dónde han ido, no? Que habían estado pues en un parque. Entonces, me decía que bueno, que sí, siempre le salen, y la pregunta fue, ¿no? Pues si estuvo en contacto con algún insecto,
¿no? Y en el parque ustedes saben que hay insectos, ¿no? Entonces dimos el diagnóstico del pacientito, ¿no? Como portador del prurigo, ¿ya? Entonces miren aquí este prurigo es muy frecuente, ¿no? En los niños pequeños, ¿no? Entre los 2 y los 7 años, más frecuente en varones, nos dicen, no es contagioso, tenemos que tener cuidado porque a veces decimos, no, pues esas lesiones o los padres creen que pueden contagiar, entonces no son contagiosas, ¿no? Se pueden producir lesiones inflamatorias que pueden ser de diferentes grados. ¿Y cuáles son las causas más comunes? Son las picaduras de insectos, ¿no? Pueden haber contacto también con algunas sustancias irritativas y en la gran mayoría de casos, ¿no? La gran mayoría de casos, más o menos en un 90%, se presentan en los primeros 3 años de vida. Alguna literatura nos dicen que se ven también en recién nacidos de 2 semanas de vida, pero eso pues la han sacado pues a pasear y bueno, ha estado expensa de los mosquitos. Generalmente estos pacientitos están en casa, ¿no? Con los neonatitos hay que tener mucho cuidado. Miren acá, es un paciente de 1 año, hay un compromiso a nivel de la región extensora del antebrazo y de la mano, ¿no? Miren acá las lesiones que presenta, ¿no? Es un prurigo agudo, acá también hay otras lesiones, miren acá están medias rojizas, son lesiones escoriativas, ¿no? Miren aquí, ¿ya? Es el prurigo simple infantil, hay una hipersensibilidad a las picaduras, ¿no? De varios insectos. Generalmente son los artrópodos, mosquitos, zancudos, moscas, pulgas, chinches, hormigas, ¿no? Pero más frecuentes son los mosquitos, ¿ya? La prevalencia en realidad pues está disminuida en los primeros meses de vida porque no se ha adquirido una sensibilización específica a los antígenos del insecto, ¿no? Y en los mayores también hay una disminución de la prevalencia debido a que ha tenido tantas picaduras de los insectos, ¿no? En la etapa infantil, que ya se ha producido una desensibilización, ¿no? Entonces, esta reacción que se puede generar, ¿no? En el paciente, ¿no? Va a depender si ha estado expuesto al insecto previamente, ¿no? Y también de la capacidad del paciente, del huésped, de responder al estímulo antigénico. Más o menos evoluciona en 2 a 4 semanas y puede variar con los cambios ambientales. ¿Cuál es la clínica que se va a presentar? Pueden haber ronchas, pueden haber, ¿no? Pápulas que se pueden escoriar y también pueden sobreinfectarse. Y estas lesiones pueden dejar cicatrices que pueden ser hipopigmentadas o hiperpigmentadas. Y sobre todo se va a presentar en regiones que no están cubiertas, ¿no? Los brazos, las piernas, el cuello, ¿no? Básicamente las lesiones se presentan en esas áreas. ¿Y qué más se va a presentar? Un prurito intenso prurito también, al igual que la dermatitis atópica, ¿no? La lesión inicial va a ser una roncha, ¿no? Ahí en esa roncha vamos a ver un punto oscuro, ¿no? Central, puede estar rodeado de una vesícula, que también es muy pruriginosa, y pueden estar en diferentes etapas de evolución. Estas lesiones pueden permanecer hasta por 10 días, ¿no? Como lo vuelvo a repetir, en las zonas que son expuestas a los insectos, van a respetar el área de los genitales, de los glúteos, de las axilas, que no están expuestas, y tenemos que hacer un diagnóstico diferencial
con la escabiosis, con la varicela, ¿no? Porque pueden tener algunas lesiones semejantes, ¿no? Pero básicamente tenemos que considerar de que o preguntar que si el paciente ha estado expuesto, ¿no?, a determinados artrópodos como los hemos mencionado. Hay fases en el prurigo, ¿no? Hay una fase, casi así nos vino el paciente que les estaba mencionando. Hay una fase de hipersensibilidad precoz, es una tipo 1, ahí hay una liberación de IgE histamina y esto va a causar pues aumento de volumen, un poquito de edema, ¿no? Hay abones, ¿no? Y la triple respuesta de Lewis, ¿no?, donde hay eritema, edema y reflejo axónico. Y hay una hipersensibilidad tardía, ¿no? Ahí hay linfocitos T, la mediación de linfocitos T, hay complejos inmunes, como la IgM y el complemento, y acá, ¿no?, se va a formar lo que son las pápulas. Ese es en la hipersensibilidad tardía. El diagnóstico, básicamente, miren acá cómo estaban los puntos negros que decíamos, ¿no? Las ronchas con los puntos negros a nivel central, no pueden estar rodeados de una vesícula, ¿no? El diagnóstico básicamente es por clínica, el examen físico, la epidemiología que les había manifestado, el contacto con los artrópodos, y el diagnóstico diferencial va a ser pues con la varicela, la escabiosis, la pediculosis corporis, y cómo se puede complicar. También por el rascado, hay infecciones bacterianas, pueden presentarse linfético, puede haber foliculitis, celulitis, ¿no? Reacciones anafilácticas también, ¿ya? Entonces hay que tener en consideración lo mencionado para poder actuar, ¿no?, adecuadamente. ¿Cuál es el tratamiento de estos pacientes? También en ellos hay que aliviar el intenso prurito que tienen. Entonces, ¿qué podemos usar? Los antihistamínicos, ¿no? Dentro de los antihistamínicos, dependiendo también de la edad que tenga el paciente, menos mal, como hemos dicho, no se presenta en la primera etapa, de pronto no vamos a ver tanto en los lactantitos, pero sí en los más mayorcitos, donde podemos usar pues antihistamínicos tipo clorfenamina, cetiricina, ¿no? Y podemos usar pues medidas antipruriginosas tópicas, ¿no? ¿Qué podemos usar? El pantenol, pero hay actualmente una cremita que es muy usada, que es el clorhidrato de isotipendilo, ¿ya?, que se puede usar para aliviar la picazón, para aliviar un poquito lo que son los signos inflamatorios. Tiene actividad tipo corticoide sin serlo. Generalmente lo podemos usar unas 3 veces al día en áreas de picaduras, ¿no?, durante un lapso de 5 a 6 días. ¿Se escuchó? Sí, doctora. Y este tratamiento, como les digo, lo podemos usar entre 5 a 6 días. Ahora, si ya hay una sobreinfección bacteriana, podemos usar alguna también ya otra cremita que tengan antibióticos, ¿no? Por ejemplo, podemos usar el ácido fusídico o podemos usar la mupirocina, ¿no? Por un lapso también de 7 días, ¿no? Puede ser un tratamiento tópico, puede ser también por vía oral, si es que ya hay complicación, ¿no?, de una sobreinfección bacteriana por secundaria, pues de pronto al rascado intenso que se produce en estos niños, ¿ya? Vamos a tener que tratar de evitar de que el paciente que sufre de su prurigo, que después sea expuesto, ¿no?, a aquellas áreas donde hay abundancia de
zancudos, de mosquitos, ¿no? De pronto indicarles que usan sus repelentes, de repente en las zonas donde van a tener que pernoctar, que usen pues sus protectores, ¿no? Para que no puedan ser picados, ¿no? Por estos artrópodos, ¿ya? Hay que tratar de que usen su ropita con mangas largas de repente, ¿no? Para evitar pues esas picaduras. Bien, chicos, entonces no olvidar que la labor del médico en estos casos no es curar a los pacientes, sino controlar los nuevos brotes. Muchas gracias. Si tienen ustedes alguna pregunta, si tienen de pronto alguna doctora. aporte que puedan dar, bienvenido sea. Doctora. Hola. Hola, sí, solo preguntaba si podría pasar la clase o no la va a pasar. ¿Cómo? Si va a pasar la clase. ¿Pasar la clase? La clase Ian. Sí, doctora. ¿Se refiere a que si está grabada la clase? Supongo que la has grabado. No, se refiere si nos puede pasar la diapo. Ah, ya, ahí coordinamos, ¿ya? ¿Listo? Es muy interesante, como les manifesté al inicio, ¿no? Y qué mejor que verlas, ¿no? Verlas en fotos y después, pues, también tratar de buscarlas en vivo. Bueno, si no hay más preguntas, muchísimas gracias, ¿no? Y las disculpas del caso por, pues, haber retrasado un poco por cuestiones técnicas aquí. Muchísimas gracias, chicos. Nos vemos. Cuídense. Hasta luego. Gracias, doctora.